Hoy es día 8 de julio. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro, vibrante y sorprendente mientras os tomáis un respiro. Porque reconozco que llego justito a este 8 de julio. Para empezar, el micrófono, el que llevo usando desde hace 5 años, me está fallando y si notáis en el cuento de hoy que tengo la voz rarísima, es un poquito porque estoy resfriado, porque yo también estoy fallando, y otro poquito porque el micrófono se ha vuelto loco. Temas de firmware y no sé cómo le llaman, bueno, que no funciona. Aparte, quienes me seguís vía correo electrónico, sabréis que me las he tenido con Spotify porque retiraron el último episodio, he tenido que reclamar, cuando reclamé directamente retiraron todo el podcast, ahora parece ser que está todo arreglado, crucemos los dedos. En fin, que está siendo un final de temporada un poquito ajetreado. Por lo tanto, necesito claramente unas vacaciones. Además, creo que después de 5 años de podcast, toca darle una vuelta de tuerca al asunto, así que os avanzo que la 6ª temporada del podcast no empezará en septiembre, como es habitual, sino en octubre. De esta manera me doy 2 meses de margen, uno para descansar y otro para planificar la nueva temporada y para hacer una reflexión estratégica sobre hacia dónde tiene que ir el podcast, porque os adelanto que vendrán novedades de calado. Y bueno, ya sabéis que Vivir del Cuento y Julio es sinónimo de Benjamín Recacha, así que vamos a hablar con él. Benjamín Recacha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Robert, muy bien. Aquí en el tradicional cuento de Julio para cerrar la temporada. Y es tradicional el cuento, que vengas tú y también el sitio, porque seguimos, no es que hayamos estado un año aquí sentados en este banco, pero ha pasado un año y volvemos al recinto de la Maternitat con las obras del Camp Nou. Cuéntanos, última hora de las obras. Pues hombre, para regocijo de los culés, parece que avanzan ya a buen ritmo, a pesar de todos los problemas que ha habido en estos 2 años, yo creo, ¿no? Porque hace 2 años ya estuvimos aquí, el año pasado otra vez, y ahora pues ya se ve pues toda la parte exterior bien, o sea, tiene buena pinta, la verdad. Sí, aquí los técnicos, arquitectos, no, se ve muy bien, realmente el Barça se ha vuelto a levantar en todos los sentidos. Bueno, a ver, cada vez que has venido aquí al podcast nos has traído un cuento muy distinto, de géneros muy distintos, y esta vez te has mojado claramente. Cuéntanos, el caballito de madera, ¿qué significa para ti? ¿Qué significó para ti escribirlo? Pues cuando me preguntaste si iba a volver a ser el autor invitado de Julio, yo, pues, como siempre, pues yo encantado de la vida, claro. Pero claro, yo quería... Lo que dices es cierto, todas las veces los anteriores cuentos han sido todos muy diferentes entre sí. El del año pasado era como una historia más juvenil, ¿no? Era como así como muy... parte de fantasía, algo bonito, ¿no? Diríamos. Uh-huh. El anterior era como un diálogo, un vodevil. Pero claro, este año pensaba... Claro, sí, yo quiero participar con otro cuento, pero quiero que sea algo con más sustancia, algo que realmente... pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que me moje. Yo no es que considere que el arte tenga que ser siempre necesariamente un medio de denuncia social, que siempre tenga que tener un mensaje. Creo que el arte puede ser
un divertimento también, pero sí que creo en el compromiso, ¿no?, de los autores, aunque puedas escribir un divertimento, pero bueno, como autor tienes que ser comprometido. Y en este caso, pues llevamos casi 2 años de genocidio en Gaza y quería expresarlo de alguna manera. No quería que fuera un cuento muy obvio, o sea, porque todos estábamos viendo lo que está sucediendo, y eso que todos estamos viendo lo que está sucediendo es en parte lo que me ha llevado a plantear el cuento con la estructura que tiene, desde el punto de vista en el que está escrito, en el que somos observadores y no tenemos, o creemos que muchas veces no tenemos la capacidad de intervenir, ¿no? Y esa es la figura del caballito de madera, que es el personaje principal, pero no es un personaje porque es un objeto inanimado. Entonces, bueno, he querido jugar con esa dicotomía, ¿no?, de alguien o algo que está ahí, está siendo protagonista, pero a la vez no tiene capacidad de intervención. Lo interesante también es que este caballo de madera, que es este testigo de las atrocidades que están ocurriendo, al menos cuando yo leí el cuento por primera vez, pensé que evidentemente podía ser un símbolo de la población palestina que está sufriendo de una forma impotente, sin herramientas para protegerse, pero al mismo tiempo pensé que podíamos ser todos, ¿no? Que todos toda la humanidad, ¿no?, estamos contemplando sin la capacidad, o a veces sin la capacidad de sacrificio también, o la capacidad de movilizarse, estamos atendiendo a esta masacre sin hacer mucho o sin hacer nada, ¿no? No sé si crees que este caballo realmente son ellos y somos nosotros. Sí, la verdad es que cuando lo empecé a escribir, o sea, mi intención era simplemente que el caballo está ahí, es un juguete, y alrededor suyo van sucediendo cosas. Y entonces llegó un momento que no tardó mucho, porque el cuento al final no es una novela, ¿no? Es un relato mucho más corto, en que hice esa misma reflexión que has hecho tú, ¿no? De decir, bueno, vale, sí, es un objeto que está ahí, es testigo, y como tal, pues es lo que nos está pasando a nosotros, somos testigos. Y claro, dentro de los testigos hay varias opciones. Está el testigo que no quiere saber más, bueno, yo no puedo hacer nada, por lo tanto no me voy a amargar más de lo que ya mi propia vida me supone de amargura, ¿no? Ya tengo suficientes cosas como para preocuparme, como para tener que preocuparme además de lo que ocurre a miles de kilómetros. Ese sería un posible testigo. Está el testigo que lo observa todo con congoja, con impotencia, con amargura, con incomprensión porque nadie hace nada y él cree que tampoco puede hacer nada. Está el testigo que, a pesar de la impotencia para cambiar las cosas, hace lo que puede. En este caso, un caballito, pues bueno, ya cuando escuché la gente el cuento, pues ya llegará a sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, hace lo que puede y como mínimo pues se siente con la conciencia tranquila. Al final es que en una situación así ni siquiera puedes quedarte con la conciencia tranquila por mucho que hagas, porque tú no estás siendo la víctima, ¿no? Entonces, pues eso, hay esas 3 diferentes maneras de ser testigos de esta barbaridad, ¿no?, a la que estamos asistiendo, y que se puede hacer extensiva a otros territorios, porque barbaridades, no como la que está ocurriendo en Gaza, pero similares, pues han ocurrido durante toda la historia reciente, que se han justificado con 1000 eufemismos y 1000 argumentos retorcidos, y que al final lo único que sirven es para, pues eso,
pues que las empresas armamentísticas que dirigen el mundo pues sigan enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los débiles, y los gobiernos, diferentes gobiernos de todo el mundo o de la inmensa mayoría de los países del mundo se laven las manos, o como mucho digan 4 palabras afectadas y en realidad no hagan nada, o directamente apoyen un genocidio, ¿no? Y trasladando la conversación más desde el punto de vista técnico de la escritura, escribir sobre algo que te acongoja, ¿es más fácil o más difícil? Hay muchos escritores que defienden que para escribir bien tiene que ser algo muy perfecto, ¿no? O sea, que escribir desde la alegría le quita valor a lo que escribes, ¿no? Valor literario. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que cuando tenemos una preocupación muy grande es una manera de exorcizarnos, ¿no? Si quieres, o de liberar esa tensión, esa presión, compartir tu preocupación. Y bueno, es un proceso terapéutico también. Lo que pasa es que corremos el riesgo, cuando escribes desde el dolor, a que sea muy evidente, ¿no? Y a que al final lo que te quede pues es eso, simplemente un desahogo. Uh-huh. Y eso tampoco tiene por qué tener una calidad literaria, ¿no? Así que la dificultad estaba en ser capaz de encauzar un sentimiento de mucha rabia, mucha impotencia, sí, es rabia, ¿no? Al final es una rabia muy grande que no sabes cómo procesar a menudo, ¿no? Y bueno, y ser capaz de encauzar esos sentimientos para dar forma a una historia que sea una historia valiosa por sí mismo, o sea, por su calidad o literaria. Bueno, o ya que escuche, lo lea, pues ya decidirá si cree que tiene o no calidad, ¿no? La dificultad estaba ahí, en eso, en buscar un punto de vista que no lo hiciera tan evidente, ¿no? Que fuera algo original. Más poético, también es muy poético el cuento. Bueno, gracias. Sí, bueno, podría ser poético y malo, pero no, es poético y bueno. Sí, o sea, yo lo que creo que he conseguido con este cuento es, o sea, dos cosas que en principio podrían ser contradictorias, y es que haya o sea, que alejarnos del horror, porque al tener un personaje, un punto de, o sea, que al final lo vemos desde su punto de vista, que es un personaje inanimado, pues eso resta dramatismo, pero por otro lado creo que también lo acentúa, porque es esa conciencia, ¿no? De como lector, de que estás siendo testigo de una manera atenuada, si quieres, de un horror tan grande, hace que el horror sea más grande todavía, ¿no? Bueno, eso ya al final ya te digo, el lector o lectora pues ya decidirá. ¿Y a quién te gustaría dedicarle este relato? Creo que me imagino la respuesta, pero a ver, dímenos. Bueno, dedicarse a la población palestina pues sería lo evidente, porque claro, pero bueno, la población palestina le da igual que yo escriba un cuento o no lo escriba, ellos tienen cosas mucho más urgentes en que preocuparse. Entonces se lo voy a dedicar a todas las personas que consideran que defender el humanismo, o sea, la cualidad humanitaria de las personas, no la cualidad física de ser humano, sino la cualidad, pues eso, de querer el bien para el prójimo, pues consideran que eso sigue siendo un valor que está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso, se lo dedico a las buenas personas. Pues muchas gracias, Benja, ya sabes que nos morimos de ganas de escuchar el cuento y bueno, y que en julio, los julios son tuyos, lo sabes. Ya con el Camp Nou estrenado y a pleno rendimiento. Sería bonito que grabáramos
el año que viene el podcast viendo un partido del Barça. En julio es complicado, ¿eh? Sí. El Mundial de Clubs, si lo hacen en Barcelona. Pues un abrazo, Benja. Venga, gracias, Robert. El caballito de madera, un cuento de Benjamín Recacha, locutado por Robert Sendra. Yasser tenía un caballito de madera de color rojo que le había hecho su abuelo. Era su juguete preferido porque podía subirse en él y balancearse como si fuera un caballo de verdad. Imaginaba que era un jefe indio como los de las películas. ¡Jerónimo!, gritaba, y su abuelo sonreía, y cada vez que lo hacía mostraba la gran mella que había dejado en su boca la ausencia de los dientes frontales. «No necesito abrir la boca para que entren moscas», decía, siempre entre risas, y su nieto también reía. Nunca le contó que había perdido los dientes en una cárcel israelí, ni que lo detuvieron por proteger a su hija Rafef, a quien los soldados acosaban por diversión. Yasser no conocía la historia, pero Spirit, el caballito de madera, estaba presente mientras los padres del niño la recordaban. De todas formas, no podía hacer nada con aquella información. Abuelo, ¿por qué lo pintaste de rojo? No solo de rojo, también hay negro, verde y blanco. No creo que nunca haya existido un caballo de color rojo. Vamos a ver, pequeño, ¿acaso no sabes que los indios americanos pintaban a sus caballos?, replicaba sonriente el abuelo, mostrando la enorme mella. Y así daba inicio a una de las historias que tanto gustaban a Yasser antes de dormir. Spirit era testigo de ellas, aunque, al ser un juguete, no podía entenderlas. Tampoco le importaba de qué colores lo habían pintado, ni si podían tener un significado más allá del decorativo. Los juguetes no piensan en esas cosas. Yasser estaba tan orgulloso de su caballito de madera que cada día, al salir de la escuela, llegaba a casa acompañado por otros niños y sus madres. Mientras la madre de Yasser preparaba el té y charlaba con las otras mujeres, los niños y niñas esperaban su turno para montar en Spirit. Yasser ayudaba a su hermana Hind, quien, como aún era pequeña, no podía subir sola. Hasta que una tarde, Yasser, su hermana y su madre volvieron solos. Hijo, no te muevas de aquí y haz caso a tu abuelo. Voy a buscar a papá. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó mientras saltaba a lomos de su caballo. Hassan, el abuelo, miraba por la ventana con las manos a la espalda. «Ya ha empezado otra vez. Ojalá se cansen pronto», murmuraba sombrío. ¿Quién es, abuelo? ¿Quiénes se tienen que cansar y de qué? Spirit no sabía que el estruendo que hizo vibrar todo el edificio fue provocado por la bomba que un avión de guerra había dejado caer a solo un par de calles de distancia. Tampoco vio, aunque estaba allí, que Yasser, su madre y su hermana corrieron hacia el abuelo, que yacía en el suelo rodeado de cristales y de una mancha que iba cubriéndolo todo a su alrededor, de un rojo tan intenso como el que había usado para pintar el juguete preferido de su nieto. Spirit era un caballito de madera, y lo único que podía hacer era esperar en su sitio a que algún niño lo montara. Después del primer estruendo hubo más, así que Rafef se tragó las lágrimas por su padre, agarró a sus hijos y salió de casa sorteando los cristales y los objetos caídos. ¡Abuelo! ¡Spirit!, gritaba Yasser, y el caballito no podía escuchar cómo la voz infantil desesperada se perdía en la distancia. Tampoco sintió tristeza ni miedo por quedarse sin más compañía que la del cadáver de quien lo había creado y los escombros que se iban acumulando a medida que sucedían los bombardeos. Pasaron los días y la familia de Yasser no regresó, ni apareció ningún otro niño que quisiera emular a Jerónimo, Toro Sentado o Caballo Loco. Esos eran los nombres que adoptaban cuando jugaban con él. Una mañana, da igual de qué día, un grupo de hombres entró en la casa.
No les hizo falta forzar la puerta porque hacía tiempo que había caído junto al resto de la pared donde se encajaba. Vestían uniformes militares, casco y gafas oscuras, e iban armados con metralletas. En las mangas lucían una bandera blanca con franjas azules y una estrella en el centro, aunque todos estos detalles a Spirit, al ser un caballo de madera, le pasaban desapercibidos. En todo caso, los soldados sí se fijaron en él. «Mirad qué caballito tan bonito. Si no tuviera que cargar con él por este vertedero del infierno, se lo llevaba mi hija». «¿Pero tú has visto cómo está pintado?» Con expresión asqueada, el soldado escupió sonoramente junto al balancín de color rojo, negro, verde y blanco. «Esto tiene fácil solución. ¿Lo vas a pintar ahora?» «¿Qué tonterías dices?» El soldado, que por lo que había contado era padre de una niña, se acercó a Spirit mientras sacaba un cuchillo de la funda que colgaba de su cinturón y se sentó sobre él. Pesaba mucho más que Yasser, incluso cuando se montaba con su hermana y ella lo celebraba dando saltos sobre la grupa. Ahora bien, al ser de madera, el caballito no notaba la diferencia, puesto que carecía de terminales nerviosas. Tampoco sintió nada especial cuando el intruso empezó a hurgar en su superficie con el cuchillo. Un par de minutos después, el soldado se incorporó, devolvió el cuchillo a su funda, levantó el caballito sin esfuerzo y, mostrándolo como un trofeo a sus compañeros, señaló la estrella que le había cincelado en el cuello. Si hubiera sido un animal real, de la herida habría brotado la sangre roja, pero en su caso sucedió lo contrario, pues el rojo de la superficie dio paso al color de la madera natural. La verdad es que a Spirit le dio igual, y tampoco se inmutó cuando un tercer soldado descubrió el cadáver en descomposición de Hassan y se entretuvo con él, vaciando el cargador de su arma automática. «¿Quieres dejar de malgastar la munición?», le reprochó un compañero. El reprendido dejó de disparar, gruñó, y como el que había sido abuelo de Yasser estaba al borde de lo que había sido una pared con una ventana, con unas cuantas patadas consiguió que cayera al vacío. ¡Qué asco! No soportaba más ese olor nauseabundo. «¿A qué todo lo es? Yo no distingo la peste de las ratas palestinas vivas de las muertas. Son igual de repugnantes». Los 4 soldados rieron. El que aún sostenía a Spirit lo lanzó al otro lado de la estancia, sobre un montón de escombros. Al caballo no le importó. Al ser un juguete, no tenía capacidad de reflexionar sobre su nueva ubicación, como tampoco podía saber si había diferencia entre el olor de las ratas palestinas vivas y el de las muertas. Lo único que podía hacer era esperar a que algún niño lo encontrara y quisiera jugar con él. Los soldados permanecieron allí unas horas más. Revolvieron todo lo que seguía en pie, y cuando encontraban algo que consideraban que merecía su atención, se distraían un rato. Ropas de la madre de Yasser, fotos de la familia, cacharros de cocina, incluso una pelota con los colores del Barça a la que acabaron disparando. Lo que no desecharon fueron las joyas que Rafef había heredado de su bisabuela y que, por lo que sea, no había vuelto a buscar, igual que Yasser no había vuelto a por su caballito. En cualquier caso, Spirit no podía pensar en nada de eso, pues solo era un juguete creado por las manos de un anciano cuyos restos estaban esparcidos entre la runa de los edificios bombardeados sin descanso. Tampoco podía ver cómo en ese momento un perro famélico celebraba el regalo proporcionado por las agresivas botas de un soldado. A fin de cuentas, ¿acaso disponía el caballito de madera de una conciencia con la que juzgar los actos de los hombres? Finalmente, el grupo de soldados recibió instrucciones de una voz que surgía de uno de los aparatos que transportaban y se prepararon para marcharse. «Ya era hora. Mañana salgo por fin de esta cloaca». «Qué lástima, con lo divertido que es volar edificios y practicar puntería con esas sucias cucarachas». «Hacedme una foto», pidió el tercer miembro del comando, que se había puesto encima del uniforme un camisón rojo de la madre de Yasser. «Menuda obsesión tienes con la ropa interior femenina». «No seas aguafiestas». Por descontado,
De nada de esto era consciente Spirit, como tampoco lo fue del momento en que, no con todo el sigilo que habría sido conveniente para ellos, los 4 soldados se fueron. El caballito de madera no tenía ni idea de que la llamada de radio había sido falsa, ni de que a pie de calle 2 guerrilleros de la resistencia palestina habían preparado una trampa. Por supuesto, tampoco supo nunca cómo iba a hacerlo, que el soldado que se había disfrazado con el camisón saltó en pedazos al pisar el mecanismo que hizo detonar la mina, ni que el que regresaba al día siguiente a casa ya no podría abrazar a su hija, no, al menos, con sus brazos originales. Al parecer, los otros 2 soldados pudieron avisar por radio del incidente y unos minutos después, el ruido de las aspas de un helicóptero apagó los alaridos del que había perdido los brazos. Al aterrizar, el viento que generaban los rotores del vehículo levantó nubes de polvo y desplazó algunos escombros, lo que hizo caer a Spirit en un hueco entre restos de los edificios, una ubicación tan buena como otra cualquiera. Seguramente eso lo salvó de volar en millones de astillas cuando poco rato después de que el helicóptero se marchara, un escuadrón de aviones arrasó el barrio con una lluvia de bombas incendiarias. Por suerte para el caballito de madera, el estar rodeado de pedazos de muros de hormigón lo protegió de las llamas. Donde había estado la casa de Yasser y su familia, ahora había un cráter gigantesco. Tampoco quedaba en pie ninguno de los edificios de alrededor. Incluso la escuela y el hospital habían sido destruidos y los cientos de personas que se refugiaban en ellos, sepultadas. Si Spirit hubiera podido correr como un caballo de verdad, habría salvado en pocos minutos la distancia que los separaba de la escuela, y si hubiera dispuesto de un cerebro como el de los caballos, probablemente habría seguido el rastro de Yasser y su familia. Sin embargo, tras los bombardeos no los habría encontrado, a no ser que hubiera sido capaz de levantar la pared bajo la que Yasser y su hermana habían quedado aplastados. Obviamente, un juguete de madera rebozado en polvo y encajado entre la runa no podía estar más lejos de desplegar habilidades tan extraordinarias. En algún momento de la noche, los bombardeos cesaron. Poco después, empezó la actividad. Aunque Spirit no pudiera entender qué sucedía, eso no ponía obstáculo alguno a que sucediera igualmente. Grupos de personas escarbaban frenéticamente entre los escombros, la mayoría sin más herramientas que sus manos. Se guiaban por los gritos de quienes habían quedado atrapados y mantenían la esperanza de ser rescatados. El caballito de madera no era uno de ellos. Él no esperaba nada y, por tanto, tampoco celebraba cada vida salvada por los voluntarios que apartaban piedras y trozos de alambre, ni lamentaba las que habían sido devoradas por el fuego de las bombas. No reaccionaba a los cuerpos decapitados de niños que los padres que tenían la suerte de recuperar metían en bolsas de plástico, ni a los niños que lloraban desesperados sobre los cadáveres mutilados de sus padres. Ni siquiera podía estremecerse durante la fracción de segundo que un cerebro con conciencia necesita para procesar la información visual. Al ser un juguete, lo único que podía hacer era permanecer en su sitio. Y eso hizo hasta que unas manos lo agarraron y lo devolvieron a la superficie. Durante un par de segundos, el hombre al que pertenecían miró lo que había emergido de la destrucción, justo el tiempo necesario para llegar a la conclusión de que se trataba de un objeto inanimado, y lo dejó caer a un lado para seguir escarbando en busca de personas. A Spirit no le importó. Ni siquiera se dio cuenta de que empezó a rodar por la montaña de escombros y que solo se detuvo al llegar abajo. Tampoco se percató de que había aterrizado junto a los pies de un anciano que, tembloroso, permanecía sentado sobre lo que parecía una porción de suelo de alguna de las casas destruidas. Escondía la cabeza canosa entre las rodillas, quizás sin acabar de asumir la suerte que había tenido de ser rescatado, o puede que lamentando que Alá
hubiera decidido no llevárselo con él y el resto de su familia. Obviamente, la deducción no podía salir del inexistente cerebro del caballito de madera, que no era más que uno de los elementos que conformaban el apocalíptico decorado. El caso es que el anciano movió el pie derecho y notó algo. Ni siquiera el narrador de esta historia conoce el motivo de que, ante el contacto con el objeto, el hombre levantara la cabeza y se fijara en él. Pero lo hizo y llamó su atención lo suficiente para alargar el brazo y cogerlo. ¿Cómo has llegado tú aquí? Ni aunque lo hubiera preguntado 100 veces, habría obtenido respuesta, pero no la necesitaba. Con la ayuda de la otra mano, lo levantó, y mientras a su alrededor proseguían los gritos de auxilio, las explosiones y el trabajo de los brazos escarbando entre la runa, los ojos cansados del anciano examinaron aquel caballito de madera despintado por los golpes y los arañazos. Con un buen lijado y una mano de pintura quedarás como nuevo. No había manera de que Spirit pudiera saberlo, pero el anciano pensaba en sus nietos mientras lo decía. Le rezaría a Alá para que los protegiera mientras permanecían bajo los escombros, y cuando se reunieran con él, restaurarían juntos el caballito de madera. Pues hasta aquí el cuento y la temporada de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo durante todo el año de las historias que os hemos ido ofreciendo. Espero que, como siempre, pues nos recomendéis a vuestros amigos, que nos escribáis siempre que queráis para transmitirnos vuestra opinión o para darnos ideas de futuros proyectos del podcast. Y bueno, ya sabéis, no nos escuchamos el 8 de septiembre, sino que nos escuchamos el 8 de octubre. Que paséis un buen verano. Gracias por darle vida a todos estos cuentos. Un abrazo.